¿Qué tal? En esta charla hablaremos del GATT a la OMC. Los intercambios comerciales se han visto incrementados cada vez más en la medida que países y agentes entran en una creciente interdependencia. Históricamente, el intercambio comercial entre las naciones se ha dado por la necesidad de colocar los excedentes de bienes, servicios e híbridos con lo que cuenta una región a cambio de aquellos que carecen. En la década de los años 30, cuando el mundo atravesaba un periodo de depresión económica intensa, muchos gobiernos trataron de protegerse con la creación de obstáculos al comercio con diversas formas: aranceles elevados, contingentes de importación, control de cambios. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial se hizo patente el riesgo de que estas restricciones gravitaran sobre todos los países de manera permanente si no se intentaba, mediante esfuerzos estratégicos, restablecer lo más pronto posible el sistema de intercambio multilateral que unía a las diversas naciones ante dicha depresión económica. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es el fruto principal de los esfuerzos relacionados en este sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones se encontraban destruidas y necesitaban adquirir bienes de consumo e insumo en los mercados internacionales, pues dadas sus particulares circunstancias, difícilmente podían producir los satisfactores que éstas requerían. Es por esto que se estudiará este Acuerdo General de los Aranceles Aduaneros y Comercio, primeramente con sus antecedentes de origen. Justamente, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional creció en menor proporción a la producción. Los principales países industrializados elevaron los aranceles, introdujeron restricciones cuantitativas y controles de cambio y multiplicaron los acuerdos bilaterales de intercambio compensado. De la Conferencia de Bretton Woods de 1944 surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y se sentaron las bases para la creación de una organización que regulara la materia estrictamente comercial en cuanto a intercambio de bienes y productos, que llevaría por nombre Organización Internacional de Comercio y que se encargaría de supervisar y aplicar las disposiciones de un convenio internacional al respecto. En 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convoca a una conferencia internacional sobre comercio y empleo. Los acuerdos de la conferencia trataban de establecer en la Carta de La Habana para una organización internacional de comercio con 106 artículos y 16 anexos. Por un lado, la Carta intenta lograr el pleno empleo y por otro, fomentar el comercio internacional. Para lograr lo anterior menciona 4 medios: el desarrollo económico y reconstrucción, el acceso de todos los países en condiciones de igualdad a los mercados, a las fuentes de aprovisionamiento y a los medios de producción, reducción de los obstáculos al comercio, las consultas y cooperación en el seno de la Organización Internacional de Comercio. Paralelamente a la Carta en 1947 se lleva a cabo la negociación arancelaria multilateral con el objeto de mostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones arancelarias previstas por la Carta. En 7 meses, 23 países disminuyeron sus aranceles sobre un volumen de intercambio que representó entonces la mitad del comercio internacional. Por consiguiente, estos países deciden hacer entrar en vigor una parte de la Carta antes de la conferencia que terminara. Esa parte de la Carta toma el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, GATT. Es firmado por 23 países el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948 de manera provisional hasta el 31 de diciembre de 1994. Al fracasar la Carta de La Habana y su consecuente institución, la OIC,
el GATT emerge como el único instrumento de regulación de los intercambios mundiales, cuya filosofía pragmática se inclina a propiciar intercambios libres de trabas y obstáculos, privilegiando las tarifas o aranceles, que son los únicos viables para la protección industrial. Más adelante, los principios fundamentales que regulan al GATT deben de ser observados por sus miembros. Sus fundamentos son las cláusulas de la nación más favorecida, la reciprocidad, la no discriminación, la igualdad formal de todos los estados y finalmente las tarifas o aranceles como únicos reguladores de los intercambios comerciales entre sus miembros. A reserva de analizar después brevemente cada uno de estos, podemos mencionar que estos principios se rigen bajo el esquema de Flori, quien sostiene que lo esencial en el GATT es el principio de no discriminación comercial entre sus miembros, que se materializa en la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de tratamiento nacional a todos los productos de cualquier origen que circulan en el territorio de las partes contratantes. Es por esto que también tenemos que analizar el contenido del GATT. La parte 1 señala la cláusula de trato nacional y de la nación más favorecida, así como las reducciones de barreras arancelarias entre las partes contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones de desgravización. Parte 2, la sección sustantiva y relevante del acuerdo formado por las disposiciones obligatorias para las partes contratantes referentes a la forma de regular el comercio internacional de mercaderías, consistente en normas relativas a las reglas de origen, barreras técnicas al comercio, a las prácticas desleales de comercio internacional, entre otras. La parte 3 está formada por los preceptos adjetivos del acuerdo referentes a los procedimientos de adhesión por parte de países interesados en convertirse en partes contratantes, mientras que la parte 4 son los artículos resultantes de la reforma al articulado general del acuerdo aprobado en la ronda Kennedy, reformado por principios que las partes contratantes reconocieron en relación con las necesidades de las partes contratantes en desarrollo y, por lo tanto, la forma de aplicación del acuerdo en virtud de lo anterior a los artículos 26 a 38. Tenemos también la participación de México, que es algo pues importante en el tema del GATT. ¿Por qué la participación de nuestro país? Justamente en los foros multilaterales que regulan el comercio internacional fue planteado como premisa fundamental para asegurar una eficiente vinculación de la estructura productiva nacional con la economía mundial y, sobre todo, para poder garantizar a los productores mexicanos que en el contexto de la nueva competencia a que habrían de enfrentarse con motivo de esta apertura comercial tendrían acceso a condiciones similares a las que tienen sus competidores del exterior, de forma tal que la competencia comercial se diera en un ambiente de justicia y equidad. También se aseguró que mediante la participación de México en el GATT se abrirían los mercados internacionales para los productos mexicanos y se haría más factible superar o eliminar las medidas proteccionistas y neoproteccionistas que aplican los gobiernos de los países con lo que México sostiene su principal intercambio comercial. El proceso de adhesión se inició el 27 de noviembre de 1985 por medio de la presentación de la solicitud correspondiente, tras lo cual el GATT designó un comité formado por diversas partes contratantes para estudiar la viabilidad de la misma. Me despido con el tema del GATT. Muchas gracias.